es una virtud de los hijos de Dios. Eso significa que los cristianos, los hijos de Dios, siempre somos agradecidos. Eso significa que cuando usted aprende este principio, los cristianos sabemos que la gratitud es una puerta de bendición para nosotros. ¿Qué es la gratitud? Una puerta de bendición para nosotros. Y queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que nos ven por redes sociales, a toda la gente que se nos conecta, a la gente que está siguiéndonos a través de nuestro canal de YouTube o a través de Facebook. Que Dios les bendiga. Y yo quiero que ustedes, hermanos, abran su Biblia en el primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18. Y hablando acerca de la gratitud, hablando siempre del agradecimiento, la Biblia dice: den gracias a Dios en toda situación. Atención, porque la Biblia no nos da margen para ser ingratos por la situación que nosotros estemos viviendo. Hay gente que piensa que por una situación difícil, por una situación traumática, por una situación dolorosa, hay cosas dolorosas que a nosotros nos pasan, podemos ser ingratos o malagradecidos. Hay gente que pasa situaciones que en su razonamiento es injusto que uno las esté viviendo, pero la Biblia dice: denle gracias a Dios en toda situación. O sea, que debemos ser agradecidos cuando nos está yendo bien, y debemos ser con corazones llenos de gratitud cuando la situación no está muy bien. Y le decía hace unos segundos que hay cosas dolorosas que vamos a vivir, hay situaciones sumamente fuertes que vamos a tener que atravesar, y hay cosas, hermanos, que nos van a doler profundamente, pero eso no nos puede a nosotros abrir un espacio para ser ingratos o malagradecidos. Y hemos estado hablando que debemos ser agradecidos con Dios primeramente. Usted nunca debe ser mal agradecido con Dios. Debemos ser agradecidos con nuestra familia. Estoy hablándole de su esposa, de su esposo. Estoy hablándole que usted debe ser agradecido con su papá, con su mamá. Y nunca puede faltar la gratitud hacia nuestra iglesia, el lugar donde nosotros hemos recibido tanta bendición. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, ocupábamos que Dios nos ayudara, ocupábamos que Dios nos bendijera, ocupábamos que Dios nos diera una mano. Y a muchos de nosotros, con una situación sumamente difícil, Dios nos ayudó, Dios nos bendijo. Y cuando hacemos una comparación del antes y el ahora, o el antes y el después, nos damos cuenta que Dios ha sido bueno con nosotros. Y como decía un amigo mío, no es solamente bueno, ha sido buenísimo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Así que usted tiene que aprender a ser agradecido con Dios siempre. Debemos ser agradecidos con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar. Nunca podemos permitir que la ingratitud entre a nuestro corazón y olvidarnos de nuestros padres, porque hay un mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. En otras palabras, nosotros no podemos abandonar estos principios, porque la honra y el agradecimiento atraen la bendición. Por eso hay una frase célebre que dice que la gratitud es la puerta hacia todas las bendiciones. Escuche la frase célebre: la gratitud es la puerta para alcanzar todas las bendiciones. Algunas frases célebres dicen que la gratitud es la madre de todas las virtudes, porque donde hay agradecimiento, hermanos, la gratitud atrae la bendición. O sea, que ser agradecido es como tener un imán para que la bendición ande detrás de nosotros. Y hablando acerca de esto, le estoy dando un enfoque para que usted lo entienda. Número uno, porque Dios debe ser el primero en nuestro corazón. Yo debo ser agradecido con Dios. Número dos, debo ser agradecido con mi familia, con mi núcleo familiar. Debo ser agradecido, hermanos, porque esto no se nos debe olvidar. Es profético, hermanos, que antes de que Cristo venga se va a levantar una generación de hombres y mujeres ingratos. O sea,
que estamos viviendo esa generación donde se levantan hombres que se les olvida, mujeres que se les olvida sus raíces, de dónde salieron, el esfuerzo de sus padres, el esfuerzo de su madre, el esfuerzo que hicieron en su familia para que hoy puedan estar posicionados profesionalmente en un lugar, posicionados con una empresa, con una carrera en el mundo de los negocios, posicionados, hermanos, en un lugar donde no cualquiera puede estar, pero ahí, porque el ingrato no tiene memoria. El ingrato no tiene memoria, se le olvida de dónde salió. El esfuerzo que hace un papá todos los días de traer, de llevar sustento, de dar cobertura, el esfuerzo de una madre, las privaciones, la ingratitud, hermanos, es una de las características de la generación postrera antes de que Cristo venga. Pero la iglesia debe aprender que debemos ser, hermanos, agradecidos con Dios, con nuestra familia y con la congregación donde nosotros nos congregamos. Porque en una congregación como esta, Dios me sanó de niño. En una congregación como esta, Dios, hermanos, me sanó de enfermedades físicas, de enfermedades traumáticas. En una congregación como esta, Dios hizo milagros en mi familia y yo debo ser agradecido con la congregación que un día abrió las puertas para que yo, con todas mis dificultades, todas mis situaciones difíciles, sea restaurado, sea bendecido y aceptado en una comunidad de fieles creyentes que han orado, intercedido, aconsejado, dado palabra, hermanos, y en muchas ocasiones hasta con recurso económico, con alimento nos han dado, y esto nunca se nos debe olvidar, porque el ingrato no tiene memoria. Al ingrato se le olvida quién le ayudó. Y en la calle hay un principio o un refrán que dice que uno nunca debe morder la mano que un día le ayudó. Uno debe ser agradecido, y esta es la puerta que atrae la mayoría de las bendiciones. Así que como hijos de Dios, usted debe ser agradecido siempre. Dele un aplauso a ese Dios bueno, a ese Dios maravilloso que ha sido con nosotros misericordioso. ¿Qué es la gratitud? Según el diccionario bíblico, la gratitud, hermanos, es un sentimiento que los hijos de Dios tenemos. Un sentimiento que nos hace reconocer y nos hace estimar a Dios. Por eso no hay cómo pagarle a Dios tanta misericordia. No hay cómo pagarle a Dios tanta bondad. El cristiano agradecido lo adora. El cristiano agradecido alaba a Dios. El cristiano agradecido, el que tiene gratitud hacia Dios, tiene ese sentimiento que hace que uno ame a Dios, ame la familia, ame la iglesia, por los favores que Dios le ha dado a uno y por las misericordias que Dios nos ha dado. ¿A cuántos Dios ha ayudado en este año? Vamos a ver. Este ha sido un año especial. Este no es un año cualquiera. Este es un año diferente a todos. Hemos visto a Dios ayudándonos mes a mes. ¿Cuántos han visto a Dios ayudándolo mes a mes? Semana a semana, hermano. Hemos estado viendo a Dios guardándonos, protegiendo los hijos, la familia, el matrimonio, protegiendo la salud, protegiéndonos, hermanos, de virus, de bacterias, protegiéndonos, hermanos, las finanzas, la economía, la plata, protegiendo el negocio, la empresa, protegiéndonos, hermanos, de la ganancia, protegiendo todo. Por eso usted nunca debe olvidarse de ser agradecido con Dios. Nunca debe ser ingrato con su familia, con la iglesia y con Dios. El segundo concepto de gratitud es que la gratitud nos hace dar acciones. Ojo aquí, porque la gratitud no es solo un sentimiento. Pasamos de ser sentimentales y emocionales a ser gente de acciones de gratitud. En otras palabras, damos acciones de agradecimiento, palabras de agradecimiento y dádivas. O sea que una persona agradecida pasa más allá del límite de solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero las acciones marcan el destino. Por eso cuando un hijo es agradecido con su padre, siempre va a tener acciones que marcan
el destino de él. Y cuando Dios ve ese hijo agradecido, sus acciones que marcan el destino, Dios está comprometido a bendecir un hijo o una hija agradecida con su papá. Porque muchas veces, hermanos, Dios ha hecho cosas por nosotros y eso nos tiene que llevar a ser agradecidos con Dios. Muchas veces la familia ha hecho cosas por nosotros y debemos ser agradecidos con nuestra familia. Debemos ser agradecidos con la iglesia, que ha hecho muchísimas cosas. Y si usted ha tenido años de estar en Oasis, ha visto cómo la iglesia hace un esfuerzo para acompañarlo. No lo hemos dejado solo en estos 8 meses de pandemia. Hemos hecho un esfuerzo en vivo, en directo, hermanos, por redes sociales, en oración, en intercesión. Hemos hecho un esfuerzo verano, invierno. Hemos tratado de acompañarlo en todo este tiempo donde la gente se ha llenado de miedo, de temores, de inseguridades. La iglesia está adorando, trabajando, intercediendo, dando palabra, dando aliento, exhortando, dando ánimo, dando nuevas fuerzas, dando una palabra para continuar, para podernos, hermanos, seguir adelante. Y el verdadero cristiano reconoce y el verdadero cristiano agradece. Dale un aplauso a ese Dios bueno. Escúchelo, porque el verdadero cristiano agradece. En el primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30, nos habla claramente que los levitas, hermanos, los levitas tenían algo especial que hacer. Y ellos tenían una obligación. Era una obligación. Escuche, hermano, cómo lo presenta este versículo. Era una obligación, dice el versículo 30. Los levitas tenían que cumplir con una obligación. Ojo aquí, era una obligación de alabar a Dios. Ojo, alabar a Dios y ser agradecidos con el Señor. Si hay algo que nosotros no podemos dejar de ver como una obligatoriedad, es la gratitud. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que adorarlo y alabarlo permanentemente. Y ellos, los levitas, lo hacían de mañana y de tarde. O sea, que ellos mantenían esa acción de gracias. Y yo les recomiendo a que usted esté siempre dándole gracias a Dios. No espere que Dios haga un milagro para agradecer. No espere que Dios haga una maravilla en su vida, algo portentoso para agradecerle. Agradezca a Dios aún hasta por lo que no hace. Agradézcale a Dios aún por lo que usted está esperando. Y todo el tiempo usted tiene que andar una frase, tiene que andar un estribillo en sus labios. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Ese estribillo usted no lo puede olvidar. Gracias a Dios por la venta, por el negocio. Gracias a Dios por el trabajo. Gracias por la salud. Gracias por la enfermedad. Gracias por la dificultad. Gracias, gracias. Y hay que andar de mañana y de tarde como los levitas lo hacían, de forma obligatoria, exigirle al alma de uno que sea agradecida con Dios. No se le olvide ser agradecido con su esposa, su esposo. Y esa palabra tiene que permanecer. Gracias, gracias. Esa gratitud que nos lleva a ser más que palabras, acciones, dádivas, hermanos, cambios y mejoras, para entender que para que una familia esté bendecida, ocupamos que nuestros hijos sean agradecidos con su papá y su mamá. Cónyuges agradecidos, esposos agradecidos. Por eso no se me olvida lo que me decía el hermano Sabino. Yo le doy gracias a mi jefe, que siempre me ha dado trabajo en esta pandemia, y siempre que me paga yo le digo gracias, porque a través de usted Dios me bendice, y gracias por su buena voluntad de tenerme aquí como empleado. O sea, uno debe ser agradecido en todo momento. Démosle otro aplauso al Señor. Así que para ser agradecido con Dios, anote esta frase ahí: para ser agradecido con Dios, para ser agradecido con la familia, para ser agradecido con la iglesia, debemos recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, todo lo bueno que la familia ha hecho por nosotros, y todo lo bueno que la iglesia ha hecho por nosotros. Al inicio le dije, el agradecido tiene memoria. El agradecido no solo piensa, razona y analiza bien. El agradecido siempre recuerda
las bendiciones que Dios ha hecho. Como Dios ayudó que uno pudiera estudiar. Como Dios ayudó que uno tuviera casa propia. Como Dios nos bendijo con un trabajo. El agradecido siempre está pensando, recuerdo cuando no tenía carro. El agradecido siempre está reconociendo lo que Dios hizo. Recuerdo cuando no tenía hijos. Recuerdo cuando le oré a Dios que me diera mi primer hijo y Dios me lo concedió. Recuerdo cuando le pedí esposa a Dios y Dios me la dio. Recuerdo cuando yo le pedí al Señor esta petición y Dios me lo dio. Recuerdo, siempre el agradecido tiene memoria. El ingrato, el mal agradecido se le olvida todo. Siempre el agradecido está pensando en su familia, lo bueno que ha pasado en la familia. Siempre el agradecido está pensando en los buenos momentos que ha pasado dentro de su congregación, lo que Dios lo ha bendecido y lo que Dios lo ha ayudado. Por eso el agradecido, hermanos, nunca, y esto tiene que quedarle claro hoy, nunca, hermanos, se le olvidan las cosas. Estudios científicos de universidades de Europa, estudios de la ciencia de la gratitud de universidades de Estados Unidos y de América del Sur demuestran que la ciencia de la gratitud y la psicología de la gratitud ayudan, hermanos, a las personas. Y aquí quiero decirle, hermanos, que esto no es solo un tema espiritual, esto es un tema científico, esto es un tema psicológico. La gratitud ayuda. Espiritualmente se demuestra con la palabra. La gratitud es bibliocéntrica. La gratitud es científicamente demostrada una bendición para el ser humano y psicológicamente. Y quiero que vea algunas cosas que hablan acerca de la gratitud. La gratitud mejora el sistema inmunológico. En otras palabras, ahora, en este tiempo que está el COVID, ser agradecido le levanta las defensas a uno para poder pelear contra el virus del COVID-19. Cuando somos agradecidos, levantamos defensas del organismo, aumenta un estado de la felicidad. O sea, el agradecido siempre es una persona feliz. Escuche, quiere que se le vaya lo amargado, aprenda a ser agradecido con Dios. Quiere que se le vayan las tristezas, aprenda a ser agradecido con su familia. Quiere que se le vayan esos sentimientos extraños que no lo dejan ser completamente feliz y vivir en una plenitud, aprenda a ser agradecido con la iglesia. Los actos de agradecimiento, y esto tiene que quedarle en su corazón grabado como un rema, actos de agradecimiento hacia Dios, hacia la familia, hacia la iglesia, nos hace producir dos tipos de hormonas, la dopamina y la serotonina, que son la base de la felicidad, sustancias que el organismo, el cerebro produce cuando nosotros somos agradecidos de corazón. Por eso les dije ahora, el cristiano tiene una insignia que es ser agradecido. El cristiano tiene una insignia que es ser agradecido. Y eso nos hace ser personas felices. Y eso nos hace ser personas felices. Y eso nos hace ser personas alegres y gozosas. Por eso nunca se equivoca la Biblia cuando dice: estén siempre gozosos cuando estén pasando diversas pruebas. Porque nosotros no somos felices porque no hay pruebas. Somos felices porque somos agradecidos por el día bueno y el día malo. Y le contaba a los hermanos del primer culto de hoy jueves, de 6:30 de la tarde, porque este es el culto de las 7:45, hermanos, que cuando nosotros pensamos en lo negativo, nos cuesta agradecer lo negativo. Nos cuesta agradecer por un problema. No nos gusta pasar problemas. Pero hubo una mujer que se llama Lea, y los que han leído esta historia se la voy a parafrasear. Lea fue la primer esposa de Jacob. Jacob trabajó 7 años por una mujer y él esperó que le llevaran a Raquel, pero lo emborracharon y le pusieron de esposa a Lea, una mujer que él no quería. Y esta mujer, hermanos, cuando nos ponemos en los zapatos y en el vestido o el traje de bodas de esta mujer, comenzamos a pensar cosas como estas. Qué difícil para una mujer casarse con un hombre que no la ama. Qué difícil casarse una mujer con un hombre por la que
no la quería, pero el papá la obliga y la pone en una posición de boda, de esposa. Y esta mujer tiene que amar a un hombre que no ama. Esta mujer tiene que casarse a la fuerza. Y comenzó a parir hijos. Imagínense lo que es darle hijos a un hombre que una mujer no ama. Saber que Jacob decidió trabajar 7 años más por Raquel. O sea que quedaba al descubierto que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Sin embargo, Lea, en todo ese momento de sufrimiento, de congoja, ella nunca dejó de dar gracias a Dios. Y se convirtió en una matriarca de los hijos de Israel. Y su cuarto hijo, hermano, su cuarto hijo fue Judá. Y la Biblia dice que Dios escogió a Judá para que de ahí saliera el león de la tribu de Judá. Al final, el sufrimiento, la congoja, se convirtió en una grande bendición para aquella mujer que aprendió a ser agradecida con Dios aún en los momentos difíciles. Por eso, si usted ha pasado momentos difíciles, usted tiene que aprender a ser agradecido, porque la gratitud te abre una puerta de bendición en medio del sufrimiento. Porque la gratitud te abre una puerta de bendición en medio del problema. ¿Y cuántos desean tener una puerta de bendición en medio de una dificultad? Yo soy el primero en decir, en medio de las luchas, las pruebas, las situaciones difíciles, yo quiero que se me abra una puerta de bendición. ¿Sabe qué es lo primero que tengo que comenzar a hacer? A ser agradecido con Dios por el día difícil. A ser agradecido con Dios por la prueba. Y hay pruebas, hermanos, que lejos de destruirnos nos van a ayudar, porque Dios tiene el control de nuestras vidas aún en el momento más duro que estemos pasando. Por eso usted tiene que dar gracias a Dios por la enfermedad, gracias a Dios cuando no ha habido suficiente, gracias a Dios cuando la cosa se pone difícil, gracias a Dios en todo tiempo. Dale un aplauso a ese Dios bueno. Cuenta la historia, y esta es una historia, hermanos, de la vida real. Cuenta la historia de un judío que llegó a Nueva York, pobre, sin plata y sin nada. No tenía profesión, no tenía nada, hermanos. Y pensó en poner un negocio, pero no tenía ni para rentar el negocio. Así que llegó y buscó a una ancianita que vivía en el centro de Nueva York, hoy la Gran Manzana, hermanos. Así que él pidió que le rentara una esquinita donde iba a poner una venta de dulces y de tabacos. O sea, fumar cigarros, él vendía ahí. Pero comenzó a irle mal, la gente no le compraba, la gente no veía la ventanita, la gente no veía el lugar, el negocio que él tenía. Se le comenzaron a poner malos los dulces, se comenzaron a poner malos los chocolates, los tabacos se comenzaron a poner llenos de hongos, porque nadie compraba la mercadería en una ventanita de una viejita que estaba ahí. Y dice la historia, porque esto es de la vida real, hermanos, que de repente el judío comenzó a ver a la viejita muy mayor, que comenzó a deteriorarse de la salud. Así que él comenzó a preocuparse por la señora que le rentaba, hermanos, la ventanita. Comenzó a tener problemas para pagarle, y todo apenado, él llegaba y le decía: mire, abuelita, no le puedo pagar, no hay ventas, mire, aquí tengo el inventario. La abuelita comenzó a hacerse amiga de él, y él comenzó a ayudarle, comenzó a llevarle sopitas, comenzó a llevarle calditos, comenzó a ayudarle a la viejita, porque nadie la llegaba a ver. Y en medio de ese sufrimiento de que debía plata, que no podía vender, que no tenía para la familia, comenzó a darle gracias a Dios por lo que estaba viviendo. Señor, gracias, porque el problema del occidental es que siempre se queja. Y usted no debe quejarse. Note, hermano, que en Canal 11, quéjese aquí, es de lo que la gente le gusta ver más. Quéjese aquí con una cartulina toda mal hecha. Pero el judío, por costumbre, por tradición, hermano, ¿sabe qué hace? Da gracias a Dios por lo que está pasando duro. El judío daba gracias a Dios todos los días y seguía llevándole cositas a la abuelita. Así que un día que la señora se puso muy mal, en una condición ya de muerte, llama al judío y le dice: quiero decirle algo, usted ha sido el único que se ha preocupado por mí. Atención,
Usted me ha traído comidita cuando yo he estado muy mal. Usted me ha traído agüita, fresquitos. Usted viene, pregunta cómo me va, ora por mí, me bendice. Y yo quiero decirle que abre ese cofre que está ahí. Ahí en el cofre hay un testamento. Atención, como la gratitud abre puertas de bendición. Y yo sé que usted tiene más de un año de no pagarme la renta de ese local, pero no se preocupe más, dijo la viejita en sus últimos días de vida. Quiero que saque un documento, ahí hay un testamento. Yo soy la dueña de toda esta manzana. Estoy tan agradecida con usted y no tengo a quien heredarle esta manzana. Y Dios ha puesto en mi corazón que le herede la manzana de las mejores de Nueva York. Quiero que firme, porque usted va a ser el heredero. No tengo hijos, no tengo esposo, pero quiero bendecirlo. Hay cosas que a veces nos preocupan tanto que dejamos de ser agradecidos con Dios. Hay cosas que a veces nos preocupan tanto que somos ingratos con la familia. Hay cosas que nos roban la paz y dejamos de ser agradecidos con la iglesia. Y aquel hombre, luego de ser un inquilino malo, porque ¿quién quiere tener un inquilino que se le atrase un año y no le pague? Luego de ser un inquilino malo, pasó a ser el dueño de la manzana de Nueva York. Hermanos, cuando aprendemos a ser agradecidos, Dios nos va a bendecir. Dale un aplauso al Señor. Quiero que avancemos, el que está ahí, para que podamos leer lo que dice Hebreos 12:28. Mire lo que dice el escritor. Así que tengamos gratitud, porque hermanos, la Biblia nos exhorta a tener gratitud. Tengamos agradecimiento. Usted no puede dejar de ser agradecido con Dios, su familia y la iglesia. Tengamos gratitud, dice la Biblia. Mediante ella, se refiere a la gratitud, mediante al agradecimiento, mediante ella sirvamos a Dios, porque toda persona agradecida le sirve a Dios. Cuando usted se pone a hacer cálculos matemáticos históricos y se da cuenta cómo Dios lo ha bendecido en un proceso de cambio, cómo Dios le ha ido ayudando desde el día que vino a la iglesia y cómo Dios ha ido transformando cosas desde el día que vino a la iglesia, no queda más que reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. No queda más que reconocer de que hemos encontrado un lugar donde ha sido de bendición para mi vida, para la casa, para los hijos y para la familia. Nadie puede negar que la casa de Dios es un lugar de grande bendición. Por eso dice la Biblia, tengamos gratitud, y mediante la gratitud sirvámosle a Dios. Porque el que le sirve a Dios en el parqueo, en la puerta, en la red de matrimonios, en la red fusión, el que sirve en el gala, el anfitrión, en la intercesión, en el ministerio de alabanza, lo hace por agradecimiento. Y usted pregunta, ¿y qué agradece? La misericordia de Dios, los beneficios de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos ha guardado de la muerte, de la tragedia, cómo nos ha permitido ir creciendo. Tantas bendiciones que hemos visto cuando venimos a la casa de Dios con problemas económicos, de salud, familiar. ¿Cómo no agradecerle a Dios? Quiero que levante su mano y le diga: Señor, gracias por todo lo bueno que has hecho por nosotros. Dígale: Señor, gracias por todo lo maravilloso que has sido con nosotros. Y esta noche, con manos levantadas, te decimos gracias. Gracias, Señor, por que tú eres el Dios bueno al que yo le sirvo. Dígale: Señor, gracias por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos.